Bueno, buenas noches a todos. Estamos en el domingo, este es el último domingo del mes de octubre, sí, ¿verdad? sí. El último domingo del mes de octubre, creo que es 27, ¿no? Sí. 27. Sí. Okay. Bueno, vamos entonces a empatarnos un poquito con lo que vimos de la semana pasada. Yo quisiera, si todavía ustedes están recordando que tienen algo fresco, estuvimos hablando acerca de qué es espíritu, más o menos. Por lo menos vimos y pudimos entender, o bueno, por lo menos yo traté de explicarlo lo más sencillo posible, pero yo creo que la palabra más sencilla que existe para saber qué es espíritu es lo que sostiene la energía de nuestras moléculas, la energía de nuestras células, y que sostiene completamente todo lo que es esta célula tan grande que eres tú y que soy yo. Esta es la célula más grande de nosotros. Y lo maravilloso que este cuerpo tiene es que fue diseñado en lo invisible, fue diseñado en el espíritu. Aunque los elementos que se tomaron son los elementos que transmitieron lo que es el espíritu del hombre, el espíritu de Adán, el alma y el cuerpo, o sea, lo que es la creación. Recordemos que en ese espíritu de Adán está la semilla sin germinar del nuevo hombre. En este caso nosotros los que estamos aquí, que tenemos la experiencia de lo que es el nuevo nacimiento, lo que es la experiencia de la conciencia de Dios dentro de nosotros, pues claro que tiene que ser dentro de nosotros porque el Dios no se ve, es espíritu. Y en la semana pasada pues ya vimos que ese espíritu, aunque no se vea, se puede participar de él, o si Dios nos abre, o si nosotros podemos ver lo que hay detrás del velo, pues entonces pudiéramos entonces ver muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos experiencias de visión, revelación, o cuando nosotros con pleno uso de nuestras facultades que estamos mirando, vemos que el espíritu de una persona se expande? ¿Ve? Como yo le estaba diciendo la semana pasada, que fue la primera impresión fue en 1981, 81, cuando estábamos acá en una reunión y que comienzo yo a ver, yo me digo, ¿cómo que yo estoy viendo? Estoy viendo que el espíritu del hermano que venía de Norte Carolina, que era como, yo veía el espíritu, no se veía, por supuesto que no se veía con los ojos, sino que yo vi que se expandió y llenó toda la habitación. Y entonces aprendí de que realmente las personas que cantan, las personas artistas, las personas que predican esta misma noche, el espíritu mío pues está en armonía con el espíritu de ustedes. Y cómo yo lo puedo saber, porque participo de esta armonía tremenda. Esta armonía no es otra cosa que el mismo espíritu de Dios. Siendo que nuestro espíritu no se puede ver, pues nosotros también podemos, como seres independientes que tenemos un espíritu en el mundo físico, podemos también detectar todo tipo de espíritu, que es lo que se llama discernimiento de espíritu, el don por el cual se opera por el Espíritu Santo como un don, como un regalo, para que nosotros podamos participar de las cosas que no se ven con certidumbre, con la certeza de que están allí. Y aunque usted no lo vea, pero sabe que están allí. Es el caso también cuando nosotros hablamos de ángeles, decimos o clamamos por un ángel de Dios y comenzamos a sentir. Digo sentir porque somos seres espirituales, y como seres espirituales tenemos una virtud que no tienen muchas de las criaturas de Dios. Por lo menos el ser humano es especial en esto porque Dios tuvo un propósito para hacerlo, y por eso lo hizo en alma viviente, para que fuera un ser que desarrollara todos los sentimientos tan hermosos y tan profundos como él es el primer sentimiento que envuelve todo, el más alto, que es el sentimiento del amor. Nosotros lo tomamos como el sentimiento del amor. La escritura entonces dice que el amor es la naturaleza de Dios, y realmente podemos entrar así a meternos en agua profunda y poder ver que el amor es la energía más poderosa, más fuerte, la energía perfecta.
si usted puede participar de esta energía, no está participando de nada que se puede palpar. La energía no se palpa. Yo nunca puedo ver en ti el ánimo, la alegría, el gozo, y eso es energía. También cuando veo que una persona trabaja y no se cansa o se cansa, vemos que entonces se agotó la energía. Y si no se cansa, pues mira qué bueno, qué buen espíritu tiene, aún decimos eso, ¿no? Porque el espíritu que no se ve en nosotros es el que da a todo nuestro ser la energía necesaria para que el ser pueda expresarse. Entonces es facilito entender entonces lo que es espíritu. Ahora vimos también que como espíritu nosotros influenciamos en todas las cosas inanimadas. Por ejemplo, la mesa esta, el ambiente que estamos acá, las sillas y todo, o simplemente en tu casa, las cosas que tú amas, los objetos que tienes de recuerdo de tu familia o cosas que están ahí, en sí no tienen ningún espíritu, pero tú puedes darle a esos objetos, los cuidas y los amas y los proteges, no quiero que se rompan, o que están ahí. Me estoy recordando que en mi casa hay un cañoncito que está Iván chiquito, y Iván tiene más de 40 años. 41, me fui por un año, ¿no? Qué bien. Entonces estaba el chiquito jugando con el cañón, ese cañón que he jugado todo, es un cañón de juguete, muy bonito, ¿ves? Con su madera, así, todo de su antiguo español. Y si usted lo ve en la foto, pues ve que está ahí. Y usted lo ha cuidado ahí, él lo tiene. Entonces ese objeto tiene historia, pero no solamente historia, nosotros lo amamos porque le tuvimos cuidado, no se rompió en tantas mudadas que hemos tenido, pues todavía está bien, está sano este cañoncito. Pues nosotros, pues yo particularmente he podido detectar personas que han tenido cuadros y cosas que han tenido en su casa de sus padres y he podido detectar y les he enseñado cómo tienen esos objetos tienen energía. ¿Y qué es una energía? Simplemente por sí misma, no, ellos no tienen vida por sí mismos, sino que por el cuidado que tuvieron de las manos que tenían, de sus familiares, pues imprimieron algo. Y se puede, en el mundo físico, como único se puede sentir el espíritu es por la energía. Algo está vibrando, algo está ahí y se puede experimentar palpando, si es que usted, si tiene la sensibilidad espiritual o bueno, si tienes la enseñanza de que realmente eso lo tienes, pues tú lo puedes comprobar. Y yo creo que usted ahora va a llegar a su casa y va a encontrar el objeto más grande, más viejo que tenga, más antiguo, y entonces puedes hacer, cierra tus ojos y tócalo a ver qué pasa. A lo mejor te viene un recuerdo de algo. Y es exactamente el mismo principio que usan aquellas personas que son psíquicos, que la policía, la gente que están investigando, y cuando hay un misterio de un asesinato, de algo, un robo o algo, pues inclusive los gobiernos tienen personas que le llaman psíquicos, porque ellos toman entonces un objeto y se ponen y están atentos a escuchar, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que son sensibles y su espíritu, pues, se abren la dimensión del espíritu en ellos, está en contacto con la verdad y con todo lo que es real. Y eso que es real, pues, aunque no lo vea usted, es más real que lo que aún puede ver y puede transmitir. Entonces, de eso se valen muchos organismos del gobierno y de los distintos gobiernos usan esto. No lo dicen, pero lo usan. Es lo que podemos llamar en el tiempo de la ley, en la escritura, aquellas personas que tenían la facilidad de invocar a los muertos, y usted sabe, como dice la hechicera, no dejará que viva, dice la ley. Pero también estaban castigados a los agoreros, que son los que hablan ahí. Son personas que son psíquicas, es decir, tenían una serie de capacidades para ver lo que no se ve. ¿Cuál es la diferencia entre un psíquico que nosotros
nosotros llamamos este día y nosotros, así normalmente, una persona cristiana cualquiera normal, en que nosotros tenemos más conciencia de lo que es el mundo natural, y ese mundo natural puede ser engañado. ¿Ves? Ese mundo natural es menos exacto y estamos más conscientes del mundo natural que de la verdad que está en el mundo espiritual. La verdad es que todo lo físico se hizo de lo que no se ve. Por tanto, lo que no se ve es espíritu. Y si es espíritu, pues así fue como Dios creó. Dios habló y fue hecho. Y establecieron las leyes. Y entonces todas las formas físicas de esta tercera dimensión están sostenidas por espíritu. Entonces vimos la semana pasada, por ejemplo, que la Tierra, que es el planeta, está vivo, tiene espíritu. Pero es un espíritu que en la capacidad de la expresión de Dios, Él se expresó en lo que nosotros llamamos vacío, pero Él se expresó en sí mismo. Entonces, pues, formó, y es que no puede existir vida sin espíritu. Yo creo que si nosotros vamos al libro de los Hechos, que es el libro del quinto evangelio, donde nosotros podemos ver ahí cómo se movían los primeros apóstoles y los discípulos y los diáconos y todo lo que es la experiencia de Cristo en el Espíritu. El Cristo en la carne vimos que es, o sea, en la parte física, es el Mesías, o el Cristo en la parte física, Jesús. Esos pertenecen a los 4 evangelios, las buenas nuevas que es la expresión de Dios en el mundo físico. Y que se refiere también a la expresión de los hijos, o manifestación de los hijos en el mundo físico. Así que nosotros, si hemos traído la imagen del terrenal, tenemos que traer la imagen del celestial, o debemos traerla. Y así como Jesús se manifestó en el mundo físico, también entonces los hijos, o sea, su cuerpo, ha de manifestarse en el mundo espiritual. Entonces, en el lugar donde estamos nosotros, estamos en este momento tratando de participar y de ver más claro, por lo menos de entender lo que el Espíritu Santo está hablando, ya que nosotros tenemos la capacidad y el permiso de Dios de entrar a participar de todo lo más excelente. No solamente porque han pasado 2 días, estamos en el tercer día, sino porque somos seres espirituales, los cuales desde el día que nosotros creímos, desde el día que recibimos el nuevo despertar y la conciencia de Dios y del nivel del Espíritu, la 4ª dimensión, pues desde ese día nosotros tenemos la capacidad de participar de un velo abierto, un velo que no ha sido rasgado. El día que Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Por supuesto que fue el velo natural, pero el velo de su carne se rasgó con nosotros. Entonces, el velo es la naturaleza, o sea, lo que es el primer hombre, el hombre adámico. Es el velo de la carne, se sabe. Y entonces, pues, esto, poniéndolo así, acomodando lo espiritual a lo espiritual, podemos nosotros adelantar muchísimo, gracias a que todo lo que nosotros experimentemos, tenemos que entenderlo. Ahora, si usted entiende esto, es por la ayuda del Espíritu de Dios, porque esto te abre mucho campo para que tú puedas ser una persona capacitada para participar de lo que no se ve. Y ahí, bueno, hay bastante campo para eso, como digo yo, porque nos encontramos todos los días con personas con necesidades físicas, necesidades espirituales, nos encontramos nosotros mismos con diferentes áreas de nuestra vida donde está la lucha, donde tenemos lucha. Por haber leído, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y ¿qué dice? Contra principados, gobernadores de qué? De las tinieblas. De las tinieblas, o sea, gobernadores de las cosas físicas. Las tinieblas son las cosas físicas. Y entonces, pues, aunque lo diga ahí, si usted no lo experimenta, pues simplemente te quedas con que sí, tenemos lucha contra espíritu, tenemos lucha contra principados y potestades, contra espíritu, etcétera, etcétera. Pero nunca lo experimentas y es algo que tú conoces, pero que no se acaba de
de realizar como una experiencia de victoria. Cuando usted está enfrente de una situación así y puedes definir el espíritu y puedes derrotarlo, ¿ves? Lo estás haciendo, no lo estás haciendo solo, lo estás haciendo con Cristo, lo estás haciendo en la unión con Dios. Y esto es lo que estaba tratando de poder llevar hacia que nuestro intelecto pueda con la ayuda de un poco del Espíritu, de esta explicación, podemos nosotros entonces ser más efectivos en lo que es nuestra vida espiritual y extendernos inclusive a no tener temor ninguno de experimentar todas las cosas que Dios quiere que experimentemos, porque debemos llegar a conocer y a participar completamente de todo lo que el Señor tiene preparado ¿para qué? Para los que le aman en este día, porque es el día de una gran, ¿cómo podemos decir? Una gran expectación de aquellas cosas que realmente Dios está liberando para que nosotros participemos de ellas. Bien, entonces, otra parte que tiene el Espíritu en la expansión es que nosotros podemos cada día dar por el Espíritu de Dios, nuestro espíritu puede. Yo quiero que te veas, no tu espíritu solo aparte. Cuando hablamos de los hombres, podemos hablar del espíritu de los hombres. Cuando hablamos del Espíritu de Dios unido a nuestro espíritu, pues eso somos un solo espíritu, somos un solo cuerpo. ¿Sí? Y esta conciencia, pues, es una conciencia que es de expresión de Dios. Ahí no hay ninguna cosa que limite. ¿Ve? Cuando usted está de acuerdo con Dios, no hay nada que te pueda limitar de lo que Dios puede hacer en este día, o contigo y con cualquier hermano en Cristo, cualquier persona que Él quiera usar. No importa, aún Él dice que dio los dones a los hombres y a los rebeldes. ¿Cómo se da el don a la persona? A través del Espíritu Santo. Bueno, entonces antes de entrar en esa parte del Espíritu Santo, tratamos también la semana pasada de cómo nuestro espíritu puede afectar inclusive casas y cosas pero también si nosotros, como por ejemplo, dimos un ejemplo no tengo que decir, lo dije fuera de clase, pero que ustedes creo que entendieron. Cuando las personas cuidan los lugares donde ellos por ejemplo, hicieron una casa, la adornaron, tú sabes, le dieron el brillo, le dieron espíritu. Pero cuando esas personas pues pasaron a algunos países que la gente se han tenido que ir por los motivos políticos o lo que fuera, pues entonces han venido a vivir a esos palacios personas que ocuparon el mismo espacio que tenían otras personas, pero aquel espíritu que ellos impartieron a las cosas bellas y hermosas, como el arte y las cosas que tenían, pues simplemente se fue con ellos. Y entonces estas nuevas personas comenzaron a darle, no podían entender que eran cosas valiosas, que eran cosas de arte, no la amaban esas cosas. ¿Por qué? Porque no les costó nada. ¿Se recuerdan que aún en la Escritura, cuando a Abraham le estaban regalando una tumba, fue Abraham, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, y él dijo, no, yo la quiero comprar. Para enterrar a Sara. Para enterrar a Sara. Entonces, nosotros nos cuesta, todas las cosas nos cuesta, todas las cosas que queremos de Dios nos cuesta. No porque Dios no quiera darla, o porque Dios no tenga el poder de darla, Él las da de gratis. Pero son cosas que debemos cuidar como perlas, son cosas preciosas. Y Él nos da las perlas, tú sabes, no las tira ahí al cielo, a la parte, tú sabes, al fango, a la pudredumbre. Nosotros debemos saber que las cosas santas son preciosas y son santas. Y eso se lo demostramos a Dios de corazón. Tenemos el caso entonces de que en las cosas físicas así, como estaba yo contando, y llegaron entonces a hacer aquellos palacios y aquellos lugares tan hermosos, llegaron a deteriorarse tanto que se comenzaron a corromper, se destruyeron. Y eso ha pasado, sí, ha pasado. Hay una destrucción que, por ejemplo, de guerra, que es distinto, que eso es tirando bombas y usted sabe cómo existe en algunos países. Pero hay otros lugares que no se tira un tiro, o sea, las cosas están destruyéndose, porque todo es sostenido por el Espíritu. Y todo lo que está en este lugar aquí, donde nos reunimos, si nosotros amamos lo que, somos agradecidos a Dios que nos dio
aunque sea un lugar espacioso, chico o grande, no importa, pero le estamos aportando al oficio y lo estamos usando. La diferencia entre naos, que es el templo de Dios, y el templo natural, lo vamos a ver después. Pues es claro que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero yo estoy hablando es para nosotros, la habitación para nosotros. Solamente en el Antiguo Testamento aparece que la gloria de Dios llenó el templo, porque es exactamente el lugar del lugar santísimo del que estamos hablando, que no podía entrar ningún sacerdote, nada más que el sumo sacerdote una vez al año, pues, pero esa es la casa de Dios. Era la casa que Jesús dijo que no que ese templo lo iban a destruir, no, sino destruir este templo. Este templo era el Elión. Y él dijo, este templo se puede destruir como se destruyó. Por un lado decían ellos, esta es la casa de Dios en la ley, y por otro lado, pues la casa de Dios la destruyó el hombre. Pero la casa de Dios, el templo de Dios, es un Dios vivo. Estamos vivos porque tenemos la conciencia de que Dios y nosotros ocupamos el mismo espacio del Espíritu que está en mí. Ese mismo espacio corresponde al lugar santo, mejor dicho, santísimo, del antiguo pacto, y es el mismo lugar santísimo de nosotros en nuestro espíritu. ¿Okay? Entonces, teniendo esto en cuenta, vimos entonces también déjame tomar un poquito de agua. También vimos el caso de personas que tienen poco espíritu, o sea que vemos que son gente muy apocada, y otras personas son más efusivas, no es problema de carácter, es problema de espíritu. Y si usted discierne, pues usted puede saber si la persona, no estoy hablando de pobre de espíritu, porque pobre de espíritu es exactamente, por la enseñanza de Jesús, es aquella persona que necesita de Dios, ella misma no se ve capaz de hacer las cosas, sino necesita que Dios le ayude. Y esa es la pobreza de espíritu en cuanto al hombre. En cuanto a Dios, Dios es exactamente como una persona que se humilla, que reconoce la pequeñez al lado de toda la grandeza de Dios. Y ahí entonces, en esa gracia que Dios nos ha dado, donde Dios obra. Pero tenemos el caso también de, por ejemplo, las personas, el mejor caso que te podemos tener de personas son las personas que no tienen casa, el homeless. No tienen casa. Usted dirá, bueno, pues es que llegaron a una situación. No, es que el Espíritu de Dios comenzó a reducirse, la expresión de su naos de Dios, de su templo, comenzó entonces a menguar, tanto que perdieron su casa natural. Y yo sé que uno vive, no importa, puede ser un palacio, puede ser una choza, puede ser un bohío, pero es una casa. El hombre siempre busca hacer una casa. Yo recuerdo cuando éramos pequeños que jugábamos a las casitas. Y cómo nos gustaba hacer esas casitas, que ahora le hacen a los niños aquí muy bonitas, pero se las hacen sus padres. ¿Sí? Y yo, claro, no pude hacer ninguna para mis hijos, pero si en estos momentos tuviera que hacer eso a mis bisnietos o a mis nietos, pues entonces lo que haríamos es hacerla juntos, porque es algo hermoso que ellos digan, vamos a poner estas tablas, vamos a poner acá, y eso lo vivimos haciendo aquellas casitas de pedazos de cartón y pedazos de árboles, y jugábamos así, pero yo recuerdo la emoción de terminar esa casita, todo era para meternos allá adentro, nada más. ¿Ves? Así son los muchachos. Y entonces, pero cuando una persona ya ha dejado de expandir su espíritu, comienza a reducir y ya se queda sin casa, se queda sin... No tienen ni fuerza para hacer uno de palma, un bajareque o ¿cómo le llaman en México? Un jacal. Un jacal. Ni siquiera. Entonces andan por las calles divagando. Y no es que sean malos, la gente los cataloga como malos, no son malos. Son personas que van perdiendo su capacidad de expresión espiritual. Y simplemente pues se aíslan, viven así como, ni siquiera como animalitos, porque el animalito obedece a una ley que Dios le da y le dio en su naturaleza y está limitado por esa ley. Pero el hombre no,
que puede llegar a ese punto, que ha llegado a ese punto, pues se empobrece. Es como también como cuando en los seres humanos se ponen viejitos. Entonces se va reduciendo el alcance de su espíritu y entonces su vida va poniéndose más pequeña y después están entonces tiraditos ahí en la casa, en un cajón o una persona, entonces simplemente que es mirar la televisión y no hacen más nada. ¿Y acaso? No sé. Y eso es todo, nosotros lo hemos vivido con nuestros seres amados que no tienen fuerza para decidir tomar un taxi, o sea, expresarse en su expresión de caminar y de hacer, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, para que tengan una idea, ¿no? Cómo el espíritu se va limitando. Y el espíritu del hombre es lo que hace que el hombre pueda entrar. Y ese espíritu, o sea, nuestro espíritu tiene la capacidad del amor de Dios. Y se expresa a través de ¿qué? De los sentimientos. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, ¿ve? ¿Cómo dice? Sí, que no se aferró a la forma de Dios, sino que se expresó como cualquiera de nosotros como un ser humano, con nuestras capacidades y todo, porque era hombre como nosotros, nuestra propia naturaleza la tuvo. Y esto pues es lo que, vaya, es el caso que puse la semana pasada, más tétrico, podemos decir, más triste, de que un ser humano, una persona le vaya menguando, no tenga una expresión, ¿verdad? Sí. Pero ahora digo, vamos entonces a pensar, no sé si usted ha pensado, pero yo antes pensaba mucho en esto y gracias a Dios que podemos darle solución. San Pablo estuvo en el libro de los Hechos, sabes que cuando él dice, estuvo en una de las ciudades donde encontró aquella estatua de aquel hombre, de aquel Dios que no tenía forma humana, ninguna forma tenía, es un pedestal solo. Y en este pedestal, él leyó lo que los poetas del tiempo, o sea, los pensadores, las personas que escribían, que eran intelectuales y que pensaban, pues escribieron, en él vivimos, ¿ves? Y nos movemos y somos su pueblo. Entonces, esto San Pablo lo usó como argumento para decir, ustedes han dicho esto. Ese es el Dios que estoy anunciando. El Dios que no tiene forma. El Dios que no se ve. Y entonces le sirvió a él para eso. Entonces, ese Dios es exactamente, ¿dónde está ese Dios? Cuando yo veo que la gente regularmente decimos, no, Dios, y miramos para arriba. O como allá los polivoces que decían, Diosito, y el otro miraba, el otro cómico del mexicano, miraba para arriba cuando le decían Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios aquí? Cuando yo decía en la mañana que estamos en su presencia, aquí está Dios con nosotros. O sea, aquí está el Padre con nosotros, aquí está el Espíritu de Dios. Pero me refiero al Espíritu porque es el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que está en nosotros. Y es fácil entender que dentro de esta casa, de estas paredes, estamos nosotros, donde hay 2 o 3 reunidos, estoy yo. Es fácil entender que Él no está aquí físicamente, pero yo sí puedo ver a Nora, puedo ver a Carla, puedo verlo a ustedes y puedo decir, esa es la carne del Señor. Pero donde viene el problema de entender totalmente que estamos en Dios, es exactamente donde yo pregunto, ¿dónde está Dios? Si nosotros estamos aquí en este espacio, y aquí está el Espíritu de Cristo, en Él nos movemos, somos su pueblo, y somos un solo espíritu cuando estamos todos juntos, entonces, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Está allá enfrente? ¿Está allá? ¿Está acá? ¿O es que Él se fue y el mundo, o sea, el universo, la Vía Láctea, todo lo que está en las estrellas, todo, ¿estará ahí Dios o estará en otra parte? ¿Qué creen ustedes? ¿Me has puesto a pensar, verdad? Está bien, ¿no? Entre nosotros. Bueno, está en todas partes. Por eso es que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No se puede acercar el reino de los cielos, que el reino de Dios y el reino de Jesucristo es la misma cosa. Pero se acercó porque hubo una manifestación de ese reino en la tercera dimensión, en el mundo físico, que era Juan el Bautista, que era Jesús, que somos nosotros ahora. Entonces, donde quiera que nosotros entremos, donde está la conciencia del humano separado de Dios, entonces el reino se ha acercado.
porque es la expresión de la capacidad que ellos no entienden que está Dios, pero hay una expresión de Dios. Omnipresente. Sí, porque sí, entonces si vamos un poco a la teología, pues dice es omnipresente, omnisciente, etcétera, etcétera. Pero el asunto está que con yo saberlo, con yo repetirlo como una doctrina de que me llega a ser un dogma, Dios está en todas partes, pero que yo hago con que Dios está en todas partes si yo no lo puedo localizar ni siquiera en mí. ¿Y cuánta gente están cristianos como tú y como yo y que están diciendo Dios está en todas partes, Dios es un ser todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pero ¿dónde están ellos? Ni siquiera te van a decir que ellos entienden que está aquí. Es imposible que exista algo fuera del Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el impulsador, se puede decir, el impulso de la vida. Todas las leyes que formaron lo físico, todo lo físico está sostenido por espíritu. No hay nada físico que no esté sostenido por espíritu. Por eso, si nuestra mente no es transformada, o sea, no se desarrolla con pensamientos espirituales, pues nosotros entonces no podemos entender bien, porque las capacidades entonces estarían solamente pensando como los hombres naturales. ¿Por qué es tan difícil al hombre natural entender o participar del espíritu? Y el espíritu es más importante. Cuando digo el espíritu es lo que no se ve, es más importante que lo que se ve. ¿Por qué? Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Si se hicieron todas las cosas, vinieron de lo que no se veía. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que con esta oportunidad que tenemos nosotros de participar, acá descubierta como un espejo la gloria del Señor, como dice San Pablo en capítulo 2 de Corintios 3, donde dice que podemos participar del lugar más excelente, del Espíritu nuestro. Podemos participar de toda la enseñanza de Dios y participar de todas las visiones, revelaciones. En otras palabras, podemos estar en el Espíritu como el día del Señor, en el día del Señor, como estaba nuestro hermano Juan en la isla de Patmos. Ese es andar en el Espíritu. Pero para que podamos, como hijos de Dios y parte de ese gran pueblo glorioso que tiene el Señor sobre la tierra y que está despertando en este día, para nosotros poder ser parte de esa manifestación, tenemos que trabajar y desarrollar lo que realmente no se palpa, pero que es ahí como una realidad. Bien, entonces, bueno, yo creo que eso fue más o menos lo que dimos la semana pasada. Lo único que estoy añadiendo es la parte de dónde está Dios. Por todo lo demás se dijo la semana pasada. Ahora entendiste mejor, ¿verdad, Rosario? Sí. Ahora sí. Bien, entonces vamos entonces a poner voy a poner aquí vamos a comenzar con esto. Aquí tenemos en la escritura, bueno, tengo por acá en la mañana bueno, vamos a poner este primero. Este es la canción que cantamos en la mañana. No, ese no lo cantaba, bienaventurado, no lo debamos cantar. Ah, bueno, no lo cantaron, pero yo lo encontré ahí, yo pensé que lo habíamos Sí, cantado. lo íbamos a cantar, pero no. No lo íbamos a cantar, entonces lo tenía reservado para esta noche. Bueno, esta canción dice, bienaventurados son los que en tu casa están, siempre te alabarán, han puesto en ti su esperanza. Cuando cantamos esto, según la capacidad de entendimiento, según la capacidad espiritual, muchas personas dicen, bueno, eso se puede cantar en la casa. Yo he visto hermanos, inclusive aquí, que dicen, ha venido a la casa de Dios. Esto no es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios si entramos nosotros. Pero si todos nosotros nos vamos, y aquí no es casa de Dios. Mas, sin embargo, ustedes saben que ese es el concepto católico, establecido por siglos. Este es el templo que es sagrado, es la casa de Dios. Pero Dios no habita en, lo dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Lo dice bien claro. Entonces, ¿qué es la casa de Dios? La casa de Dios somos nosotros. Los bienaventurados son los que en tu casa están, siempre te alabarán, han puesto en ti su esperanza. Entonces, esa es la esperanza que tenemos en este día. Esperamos aquello que nosotros
solo vemos en la fe. Dice, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la esperanza de lo que no se ve. Por eso dice esperanza, se espera. Sí, en el misterio usted tiene, la esperanza es la muerte. La esperanza se va cortando a la medida que usted va participando de lo que espera. Entonces usted tiene fe, esperanza y amor. Si la esperanza está puesta en estas dos partes, que estos dos testigos, que son la fe y el amor, pues si el amor es el que está dirigiendo todo esto. Usted vino aquí esta noche por amor al Señor. Y si venimos muchos, si venimos pocos, estamos expresando, los pocos, los muchos, estamos expresando lo que es el amor. Y realmente no estamos añadiéndole nada a Dios, absolutamente. Tú estás trabajando aquí esta noche conmigo para participar de un solo espíritu, de un solo amor, de una sola fe, de un solo bautismo, para participar del misterio grande de la vida. Tal vez el misterio que tú de pequeño no te pudieron explicar tus padres, o que la iglesia te explicó, o de la denominación, o te explicó la iglesia, cualquiera que haya sido, te lo explicó de una forma como sus enseñadores lo habían entendido. Pero el misterio es para vivirse. El misterio es la propia vida nuestra. Usted quita a la persona y ya el misterio, pues ya la persona esa no está aquí, no tiene conciencia de esta dimensión, de esta tercera dimensión, dejó su cuerpo, murió, pues simplemente su espíritu se perdió ahí, ¿no? O sea que vuelve a Dios que lo dio, así dice Salomón. Quiere decir que fue hacia adentro, ya. Y usted dice, ¿por dónde está? Que por ahí andan por la internet poniendo que si una cámara fotografió una persona, que si murió y se ve el espíritu que sale. Toda una serie de cosas son, yo no digo que no sea, pero para mí es más cómodo entender que si se fue al lugar que no se ve, y si no se ve, pues puede ser que alguna cámara pueda captar la energía, pero que pueda retratar el espíritu, no. Entonces, si usted entiende que el Espíritu Santo y tu espíritu, pues va a Dios, por eso está en la conciencia. Pero ¿qué pasa? Que en el Antiguo Testamento vamos a ver que es un poquito diferente. La victoria que tuvo Jesús en la cruz fue porque no solamente se benefició Pablo y nosotros aquí en este tiempo, sino aquellos en el tiempo de Jesucristo y aquellos también que murieron y que fueron cautivos por la separación del hombre natural, del hombre adámico. Por eso Jesús dice Pablo, que él llevó cautiva la cautividad. Y cuando dice llevó cautiva la cautividad, los que estaban cautivos, los que estaban presos en el Seol, dormidos ahí en el Seol, pero él los liberó. Dice que después, quiero dar esto como paréntesis, después que resucitó, él bajó a los lugares más profundos, que ese es al Seol, y llevó entonces cautivo la cautividad, lo predicó, porque ellos no habían recibido el mensaje de esos espíritus de que Dios los había hecho. Entonces el Señor Jesucristo hizo esa obra, después que resucitó, para llenarlo todo, tanto lo que está más profundo y que no se ve, como lo que está más alto. Él tiene que llenarlo todo, porque es el Cristo de Dios, es la vida de Dios. Es el Cristo de Dios, no es otra cosa que la imagen de Dios. Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene la imagen de Dios en conciencia. Los hombres son imagen de Dios y hay que respetarlos, pero ellos no saben que son imagen de Dios. Ellos creen que son imagen de su raza, uno más oscuro y otro más clarito, pero todos son imagen de su raza. Y los conceptos que tienen son conceptos simplemente naturales. Estamos participando de ese velo abierto que el Señor nos dio. Bueno, seguiremos de poder en poder y cara a cara así verte. Es la capacidad de poder nosotros escuchar a Dios, porque lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Él se revela. ¿Y cómo se revela a Dios? Bueno, cuando Él se revela, cuando usted comienza a ver cosas, simplemente porque Él está hablando. ¿Y cómo usted puede revelar a Dios? Precisamente hablando. Este es el misterio de la predicación.
¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo pienso muchas veces, bueno, hay tanta gente que no escucha nada y que a lo mejor tienen unos sueños tremendos y todo, pues se necesita el testimonio de alguien. ¿Ve? Ustedes saben que en el movimiento pentecostal que hubo, el derramamiento pentecostal de 1906 en adelante, Dios usó personas que tenían bautismo del Espíritu Santo, usó a armenios, pero usó a un hombre que desde 9 años lo levantó bajo el poder del Espíritu, profetizando. Esa gente vinieron aquí a América como hemos venido nosotros también, por algunos asuntos políticos y algunas otras cosas de otra índole, ¿no? Pero hemos llegado aquí. Y entonces esa gente dieron testimonio a aquellas personas de la calle Susa. Y ellos creyeron, porque ellos oyeron, ellos vieron manifestaciones pentecostales. Pero en ese tiempo no había iglesia pentecostal, era iglesia evangélica o católica, ortodoxa y la iglesia simplemente protestante. Entonces comenzó porque hubo un testimonio. Entonces eso es lo que Dios quiere. Usted no puede testificar de Dios solamente de palabras, tiene que ser en acción y poder, en el espíritu. Entonces cuando Dios se revele a aquellas personas que tienen que revelarse y venga el anuncio de restauración de todas las cosas, cuando venga Elías, porque ya ha venido Elías, está aquí, pero bueno, Elías tiene que ser escuchado, y las personas que escuchen a Elías, que escuchen al profeta, que oigan a Cristo, que oigan la palabra, lo que tú dices, ellos tienen que confrontarlo con realidades. Entonces por eso es la importancia de crecer. En el sistema, bueno, todo nuestro sistema religioso dice, ya, el hombre ha crecido espiritualmente. Bueno, ¿por qué? Porque ya da el diezmo, porque ya está más mansito, ya no se pone bravo, molesto, ¿ves? Ya tiene un carácter ya más, ya no toma, ¿ves? Ya no va a baile. Eso es lo que, las expresiones tú sabes, de las acciones normales que la gente, bueno, que usan la gente, porque la gente tiene que divertirse, tiene que pasar la vida en algo. Porque quieren gastar la vida para llenarla y no pueden llenarla. ¿Y por qué quieren llenarla de esa forma? Porque es la forma que ellos conocen. Es la forma que les han enseñado lo que está en el ambiente. Ustedes han visto el fin de semana como la gente comienza ya a ir a buscar y las fiestas y las cosas, y el que no inventa una cosa inventa la otra. Y trabajan más de jueves, viernes y sábado. O sea, viernes, sábado y domingo, se trabaja más en cosas infructuosas que toda la semana trabajando en su trabajo. Porque se van a buscar a llenar el vacío. Y el vacío está escrito, el mismo San Pablo dice, no se puede llenar si no es con Dios. Precisamente esa es la garantía de que todos los hombres van a la rodilla y van a creer que Jesucristo es el Señor. Porque ese vacío solamente lo llena Dios, está diseñado para eso. Entonces, esto es lo que estamos viviendo en este día. Dice, óyenos y bendice nuestra tierra. Esta es la tierra. Ven y tócanos al buscarte, al adorarte. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Dios. Bien, eso es lo que dice este verso, ¿no? En detalle, pues no vamos a ir en detalle, pero precisamente esto es lo que estamos viviendo. Aquí voy a proyectar acá lo que es vamos a abrir el libro de Hebreos. La hermana quería que leyéramos algo de la Biblia. Vamos a buscar Hebreos. Esa es la dimensión interna, la dimensión de nuestro espíritu, donde el Espíritu de Dios está, donde hay una unión inquebrantable. Tanta es la unión, para que usted podamos tener una idea de cómo se ha unido esto, en qué clase de pegamento, que es el amor, pues es el amor que nos pega. Usted mientras más responde al amor de Dios, más conciencia de la unión con Dios tiene, ¿verdad? Entonces, en esa unión que nosotros tenemos, esa unión inseparable, en el libro de Hebreos, capítulo 6, el libro de los hijos, ustedes saben, los hebreos son los hijos de Abraham. ¿Okay?
Y si nosotros somos hijos de fe, hijos de Abraham, pues podemos entender lo que dice Jesús, podemos participar, como dijo Jesús a sus hermanos en los días de su carne. Ustedes no quieren recibir la palabra, porque ustedes no son hijos de Abraham. No, que sí, nosotros somos hijos de Abraham, estaban ellos hablando de lo natural, sí, porque eran de alguna de las tribus de Israel, pero no, Jesús estaba refiriéndose, hijos de Abraham son hijos de fe, hijos de que están participando en las convocaciones, en las fiestas, están participando con una esperanza que viniera el Mesías. De la esperanza que nosotros tenemos no es que venga el Mesías, porque el Mesías ya vino en nosotros, la esperanza es que venga el Rey. Fíjense que dice que Jesús viene, pero no con relación con pecado, sino que viene como Rey, pero viene como Rey también en un cuerpo de muchos miembros, porque sabemos que el Cristo de Dios es Espíritu, y vino el día de Pentecostés, vino allí sobre 120 y no se ha ido de aquí. Entonces ese es el mismo Espíritu que todos participamos. ¿Qué es para nosotros difícil? Si es difícil entender que en Él vivimos, en Él nos movemos, que estamos viviendo en Dios, la tierra completa está viviendo en Dios, la Vía Láctea está viviendo en Dios. Entonces nosotros en este pequeñito lugar, rodeado de todas estas cosas físicas, participamos de diferentes espíritus. El temor, por ejemplo, es un espíritu. El temor es un espíritu que el hombre produce. ¿Y cuántos espíritus no produce el hombre? ¿Y cuántos se manifiestan? Pero el espíritu no se puede palpar. Pero es lo que sostiene a la gente peleando unos con otros, que sostiene a la gente en esa crueldad, en esos sentimientos bajos. Si usted se va al capítulo 1 del libro de Romanos, capítulo 2, usted va a ver todo el descenso del hombre ahí, como San Pablo lo dice. Y sabiendo conocido a Dios, no le dieron gracia, no se envanecieron sus pensamientos, se envanecieron su corazón, y vinieron a descender tanto, 7 pasos descendentes, que llegaron a ser imágenes de hombres corruptibles, imágenes de bestias y imágenes de reptiles. Dice, el hombre entró en un estado de idolatría y de comprensión natural. Cuando está hablando de estas cosas, lo que es de los astros, lo que es físicamente, lo pone como reptiles. Lo que es de las cosas más entendibles, religiosas, lo pone como cuadrúpedos. Y lo más que no se ve, lo más excelente, que está hablando del espíritu, es el aves, porque el ave tipifica lo que está en el aire, está en el espíritu. Y entonces todo este concepto tiene que renovarse completamente. Y si nosotros como hijos de Dios tenemos unos conceptos muy apegados a lo natural y estamos en uno de estos pasos descendentes, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y completamente buscar entonces la ayuda de Dios, en que Él se está revelando completamente a todo su pueblo, porque estamos en el tiempo exacto de que las cosas se restauren para poder entrar. Estamos en trompeta, ¿no? Para poder participar de una manifestación como dice la Escritura, la manifestación de los hijos de Dios. Bien, entonces vamos a buscar Hebreos 10. Esto en Hebreos 6, que era la idea que estaba trayéndote, es que Hebreos 6 dice que no habiendo otra persona más alta que Dios, juró por él mismo que el alma iba a estar anclada al Espíritu. Íbamos nosotros a estar en una unión tan perfecta, como San Pablo lo dice también, que no se puede separar. Y si no pudiendo Dios jurar por nadie más alto, porque Él es Él, juró por Él mismo, de que esto no lo podían quebrantar ni el hombre ni ningún poder. Es la unión completa del Espíritu. Que el alma está anclada en el Espíritu nuestro, sí, pero lo que le divide es exactamente el velo. Ahora fíjense bien, qué interesante está esto. Los querubines del velo van a seguir funcionando. ¿Cuándo dejan de funcionar? Dejando de funcionar históricamente cuando la sangre de Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Es el dibujo que tengo puesto en la transparencia. Y la espada encendida rasgó completamente el velo.
Entonces, para decir que comenzamos entonces o sea, para establecer una nueva etapa, donde Dios no iba a limitar más al hombre fuera del lugar santísimo. Pero ¿qué pasa? Que los querubines están ahí. Dios establece las cosas. El hecho de que nosotros tengamos acceso ahí al paraíso, como le dijo Jesús al hombre en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos nosotros hemos sido llevados al paraíso. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que no sabe que tienen que entrar a participar de lo más excelente. Y es lo que en este día es necesario que tú y yo sepamos. Y que sepan todos nuestros hermanos y todos nuestros amigos en Cristo. ¿Por qué? Porque si no están funcionando, si no lo saben, entonces van a imaginarse cosas. Por ejemplo, pongo yo la televisión y veo un grupo de hermanos mejor que nosotros, ¿no? Pero veo que están tratando un culto ahí, una mezcla tremenda. Hacen una cosa por allí, parece todo como medio así, medio raro. Está weird, está extraño todo. Porque no saben, no entienden, entonces tienen que hacer algo. Tienen que desarrollar un culto, o no sé, de algún tipo de algo religioso. Porque precisamente el impedimento que tiene el hombre, si no tiene la ayuda de Dios, se cree que esto va a ser así, como existen tantas cosas en este día, como esa gente que hacen el énfasis en la pelea esa con los espíritus. La guerra espiritual. Existe la guerra, porque no tenemos lucha contra espíritus, pero es una guerra espiritual que se ponen ahí a ver los espíritus y ustedes aprenden, y esto y lo otro, y es una locura, ¿ves? Porque no están dirigidos por el espíritu, no tienen la capacidad de ver la verdad detrás de sus espíritus, o sea, detrás del velo de la carne. El velo de la carne es todo lo que sostiene, lo que es mirado a través de nuestro intelecto, nuestra capacidad del hombre natural. Y cuando el velo de la carne ya Jesús lo rasgó. ¿Quiénes participan de lo que está detrás del velo? Bueno, cuando Jesús murió, que dijo, hermano, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice, entonces comenzó la etapa de la gracia de Dios, y donde nosotros podemos participar de eso que nos abrió el camino al lugar santuario, o sea, al santuario, al verdadero tabernáculo que abrió, que lo trajo Dios y no el hombre. O sea, esa es la capacidad de nosotros de poder vivir lo que es el hombre espiritual, lo que es el hombre. Si tenemos un ejemplo de Jesús en los 4 evangelios, cómo vivía, cómo hacía las cosas, cómo podía expresar todo el poder de Dios y todo, pues nosotros, ¿por qué no hemos llegado? Porque todavía no estaba estipulado por Dios y no había establecido Dios que fuera sino hasta el tercer día donde pudiera entonces participar de eso. Por eso es que la religión en este día está tratando de salvar la religión. ¿Ve? Usted puede ver ahí en la televisión y en todas las noticias y todo, como, para no decir nombres, ¿no? Como las iglesias grandes o aquellas corporaciones grandes de cristianos están tratando de salvar las cosas. ¿Por qué? Porque se ve el deterioro, se ve todo, por un lado, lo que es el hombre, lo que es la capacidad del hombre en promiscuidad y en cosas, ustedes saben, todo obra de la carne y todo lo que es pecado de asunto de amor al dinero y cuántas cosas, ¿sabes? Pero todo eso estaba diciendo desde el día que Jesús, hace 2000 años, a la casa, que nunca más negará el acceso a los que creen. Si esta noche nosotros creemos aquí, usted ama al Señor Jesucristo, usted no tiene ningún impedimento de los querubines. ¿Quiénes son los querubines? Los querubines son todas aquellas formas de cosas que el hombre expresa, que escucha y que ve en ese velo, que ve ahí, sí, usted sabe, en el velo del templo tenía incrustado figuras físicas y espirituales, o sea, que tenían alas, eran querubines, era como un león así, con unos dibujos. Muchos tenían el velo del templo. ¿Y esto qué significa? Bueno, es todo lo que usted está viendo. Pero lo que usted ve, que no es la verdad, lo que usted puede visualizar
dentro de ti y no es la verdad, está detenido por los querubines. Por tanto, aunque justamente el Señor, en la justicia de Dios, Dios abrió para todos el camino al árbol de la vida, pero en ese camino parece que muchos todavía no han podido participar de eso. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito es que nosotros escuchemos y que nos dé, que seamos inspirados a participar de toda la realidad de Dios y que entonces no haya impedimento. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Facilito. Al lugar santísimo solamente podía entrar un sumo sacerdote. De entrada, si usted quiere ser alguien importante, si quiere ser un ministerio, si quiere ser un diácono, no sé, todo lo que tú puedes imaginarte de que tiene algún orgullo. Toda posición trae orgullo, esta posición mía trae orgullo, pero Dios trata conmigo y trata contigo, porque cualquier posición que tú tengas de autoridad trae orgullo. Pero simplemente, ¿cómo se trabaja eso? Muy fácilmente, dándole a nosotros al Señor el lugar que le corresponde. Señor, tú eres, si yo voy a entrar al lugar santísimo, yo tengo que entrar en ti. El reino es tuyo, el poder es tuyo, la alabanza es tuya, la gloria es tuya. Y aquí no existe nada de jerarquía, aquí no existe ni apostolado, ni existe nada de lo que tú nombres en el lugar santo. Por supuesto que el Señor no nos dice que nosotros no ejerzamos autoridades en las cosas, porque la autoridad es de Él. Pero te quiero decir que es una actitud de corazón donde, aunque tú sepas que eres un hijo de Dios, no estás pregonándolo en todos lados. Soy un hijo de Dios, soy más importante que tú. Soy más que el Papa, porque el Papa no dice que es un hijo de Dios, el Papa dice representante de Dios en la tierra. ¿Ves? Entonces, imagínate, esa es la cosa. Entramos en uno, toda la gloria, toda la honra, porque es el sumo sacerdote, nuestro Melquisedec, el que ha entrado y nosotros estamos entrando junto con él. Él es el buen pastor y nosotros oímos su voz y entramos porque sabemos que él es nuestro buen pastor y entramos por la puerta que es él y el pastor que es él. Y salimos a todas estas maravillas de Dios. Eso es lo que está escrito en el capítulo 14 del libro de Juan. Bien, entonces ahí tenemos la historia de este desvelo. No más querubines guardando el camino de la vida. Dios en Cristo abrió el camino al santuario. Nunca más negará el acceso a los que creen. La pregunta es, ¿estamos entrando a participar y ver las cosas que no se ven con los ojos naturales? ¿O todavía necesitamos un impulsito más? El amor de Cristo me constriñe, dice San Pablo, decía, me constriñe, pensando con sus pensamientos, sintiendo con sus sentimientos. Bien, entonces vamos a abrir un momentito Hebreos 10 y aquí hay algo importante. Si podemos llegar a leer todo esta Hebreos 10, casi todo. Okay. Esta es la entrada a la dimensión interna. Hebreos. A ver, por acá, ya llegué. Hebreos 10. En Hebreos 10, voy a reducirlo un poquito, ustedes lo leen en su casa, ¿verdad? Pero en Hebreos 10, todo lo que es del 10, del 1 al 5, por ejemplo, vuelvo a traer unos versículos del Antiguo Pacto, donde dice sacrificio, ofrenda, no quisiste, estoy hablando del verso 5, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Son las palabras proféticas acerca de Jesús, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. No sé si ustedes se han dado cuenta que el carácter que nosotros tenemos en todo nuestro cristianismo de hace 2000 años hasta la fecha está basado precisamente en estos últimos 500 años, está basado en este libro.
Este libro es la Biblia. No voy a explicar de la Biblia, pero sí te voy a decir algo. 1500 años después de Jesucristo, hasta el tiempo de Lutero, nadie podía tener una Biblia como usted puede tenerla por $2, $5, $20, depende de la capacidad. Esta que tiene imitación a piel debe costar unos 25 o 30 dólares. Más o menos. Pero usted puede, si no tiene eso, pues consigue una rústica. ¿Por cuánto? Por $1.50. La tienda del dólar la vi allí, una Biblia por $1. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que todo esto ha estado, en estos últimos 500 años, por lo que el hombre ha entendido, lo que Dios le ha revelado, y las limitaciones que Dios ha querido, y entonces lo hemos tenido con un carácter legal, diciendo lo mismo que tiene el carácter, que enseña, aquí dice esto y aquí dice esto, y no es lo que nosotros entendemos, que no es lo que dicen los pentecostales, sino lo que dicen los fulanos y los menganos, y lo que dice la Iglesia Católica. El caso es que toda religión cristiana tiene una teología diferente. ¿Ven? Y simplemente, pues, ¿qué hace? Que todo lo que está aquí escrito. Yo estaba leyendo, ustedes estaban viendo esta tarde unas personas que estaban diciendo que tenemos que comer, pero te dice que tengo que comer esto. Que yo sepa, ni con ketchup me lo puedo comer en esta página. Ellos dicen que esta es la palabra de Dios. Y esto es letra muerta. Sin el Espíritu de Dios, esto no es palabra ninguna. Entonces, para ellos que estaban ahí produciendo, es una gente de aquí de San Antonio, están produciendo en televisión, tiene un canal, están produciendo. Entonces dice la que estaba ahí hablando, dice, ustedes tienen que comer, porque Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Jesús dijo que él era el verdadero pan que descendió del cielo. Pero cuando entonces se referían, en lugar de decir, bueno, esta es la revelación de comer a Jesucristo, es vivirlo, es participar de la vida, está bien, en lo natural. Pero todo lo miraba tan natural que era como si yo arrancara páginas de la Biblia y me las comiera. Como el librito de Apocalipsis, ¿se recuerdan? El librito de Apocalipsis, donde dice que vio Juan a un ángel que tenía un pie en la tierra y otro pie en el mar, y entonces le dio el librito para que lo comiera. Debía ser bastante grande, ¿verdad? Y dice que lo comió. Pero es un símbolo. Tenemos que comer a Jesús, pero Jesús no es un símbolo, es la capacidad que nosotros podemos encontrar de vida detrás del velo. Es la capacidad de comer aquello que realmente nos va a proporcionar a nosotros todo lo que es alcanzar lo que Dios tiene programado que nosotros alcancemos en este día. La vida viene del Espíritu. Tu espíritu está sosteniendo todos tus átomos están sosteniendo todas tus moléculas y todas tus moléculas y todas tus células y todas tus células están sosteniendo todo tu sistema, y eso se llama Pablo y cada uno de las personas que somos nosotros. Es tu espíritu. Ahora añádale eso, la unión con el Espíritu de Dios, y podemos entonces ver así por la gracia de Dios que ahí está el secreto de la resurrección. Lo que es vida, pero es el tiempo de poder nosotros poner las cosas, acomodar lo espiritual. Bien, entonces si vamos a hacer leyendo aquí, si puedo terminar lo que es el capítulo 10, ya podemos adelantar bastantito esta noche. Ok, entonces dice aquí, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez por siempre. Y ciertamente cuando el sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, no solo un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es lo que eres tú y soy yo. Somos santificados porque Él nos ve a través de Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Si a una imagen
nuestro Padre Celestial ve es su Hijo en nosotros. Y en la justicia de Dios Jesús pagó el precio por todo esto. Por eso somos los espíritus de los justos hechos perfectos. Por eso es que podemos decir y creer y darle testimonio que nosotros somos perfectos, y a lo mejor acaba de decir una mentira y acaba de tener un dolor de pie o de un catarro, no sé. Y tú dices, una persona perfecta no va a pasar esto, sí, porque es que esa perfección tiene que alcanzar tu alma y tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Entonces, ¿cómo lo alcanzas? Bueno, comiendo, participando de la vida que Dios te dio, del misterio de Cristo, que es la imagen de Dios. El domingo por la noche, el viernes por la noche dije, nos vemos el domingo en el trono. En la mañana, me olvido así, no sé cuánto le cayó el 20. Pero ¿qué es el trono? Cuando nosotros nos vemos en el trono, es cuando nosotros estamos perseguimos que Dios nos lleve hasta allí. Yo por fe estoy en el trono de Dios. Esa es mi meta. La meta tuya no puede ser menos que esa. La meta de un hijo de Dios es alcanzar completamente la plenitud de Cristo. Esa es la meta cuando vemos que ese día se acerca. Lo vamos a leer aquí. ¿Okay? Vamos a leerlo a ver si y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. En el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora sabemos que no es allá en el templo, que no hay templo de los judíos. ¿Sí? Aunque lo hagan, ¿quién va a poder entrar ahí? Si entra un sumo sacerdote, va a entrar un hombre según el orden del hombre, según la ley. Pero nosotros estamos leyendo algo aquí que nos ha sacado que nos ha establecido la justicia de Dios y nos ha sacado de la ley. Inclusive de que este libro se siga manejando como una ley de aquellos que han interpretado. ¿Ve? Si no, estamos encontrando la realidad de Dios aquí a través de la luz del Espíritu de Dios para nuestro beneficio, nuestro intelecto y para todo nuestro ser. ¿Ve? Pero siguiendo esto, la verdad en amor, podemos leer, como dice aquí, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? Yo quisiera preguntarte a ti, hermano que me estás escuchando, y aquí los hermanos que me escucharán, o amigos que me escucharán, toda persona que tenga acceso a esto, ¿cuál es la esperanza tuya en Cristo Jesús? El cielo, Él lo ganó para nosotros. Nuestros amados que han dejado su cuerpo están en el monte de Sion, están en la capacidad de Dios, cuidado de Dios. Ahí están todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero tú eres un espíritu de un justo hecho perfecto. Y si eres espíritu, pues lo que tienes entonces es que heredar todas las cosas y participar de todo el programa de Dios. ¿Cuál es el programa de Dios? Llegar a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de un hijo de Dios, ¿ve? A la imagen de tu hermano mayor Jesucristo. Y eso es la meta, y ese es el deseo que tiene el Señor con sus hijos, para que cuando nos reunamos, todos podamos ser inspirados en el amor a las buenas obras, y todos podamos recibir toda la energía que necesitamos para que este cuerpo esté sano, estemos perfectamente, y también nuestra alma esté completamente en la capacidad de participar de los mejores sentimientos, de los más altos, y nuestro espíritu capaz de participar de toda la eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, esta es la meta. ¿Ve? Ahora, vamos a ver qué más dice aquí. Dice, mantengamos firmes y fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es el fiel. Él lo prometió que Él lo iba a hacer. ¿Ve? Y lo va a hacer. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? ¿Qué día se acerca? ¿Qué día? El día del Señor. El día se acerca, es la realidad de Dios en nuestra vida. Estamos en ese día tiene que manifestarse. Y eso es es la meta que Dios tiene. Ahora, dice aquí en 25, yo voy a leer este verso y vamos a terminar con esto para aclarar, pero vamos a aclarar algo muy importante. Dice aquí, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Yo sé que mucha gente le dan el énfasis a esto, a este versículo 25, sobre todo porque dice ahí no dejando de congregar. Pero lo que dice no dejando de congregar nos está mostrando, si es Pablo, si es el autor de este libro, de esta carta, lo que nos está mostrando el lugar de la presencia del Señor, primeramente. Segundo, nos está mostrando que es un cuerpo. Tercero, nos está mostrando que es la capacidad de estar abiertamente, en la capacidad de ser renovado, restaurado en un solo espíritu. En otras palabras, no es asistir o no asistir, porque mire, el domingo vinieron unos hermanos que no vinieron porque estaban trabajando, y otros no vinieron porque a lo mejor estaban muy gris el día, pero ¿qué pasa? No estamos bajo condenación, esto es una palabra que está dada en el nuevo pacto. Simplemente lo que está pasando es que Dios está probando nuestros corazones. Y si algo podemos hacer nosotros que no va para nada a empujarnos al Señor, el Señor Jesucristo, ni sus ángeles, ni nada, es precisamente decidir por glorificarle a Él. Estamos decidiendo. Esto es un gran día de una gran conmoción, de una gran prueba. Hay situaciones internacionales, hay situaciones lo que es la nación, lo que es la ciudad, lo que es la iglesia local, lo que somos nosotros en particular, son situaciones de una gran lucha. Jesús dijo mismo, en el mundo tendréis aflicción, las aflicciones no han pasado, habrá guerra, rumores de guerra, las guerras no han pasado, los rumores de guerra no han pasado, los terremotos han seguido. O sea, son condiciones externas que simplemente las hemos visto en todas las generaciones. Pero nos ha tocado vivirla porque es nuestra vida. No es lo mismo que yo abra la historia y que vea la guerra de Grecia y la guerra de Roma y la guerra, o estudie historia antigua y media, o que estudie la guerra de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, pues la Segunda yo la pasé ya vivo. Era algo pequeño, pero ahí estaba. Entonces, no es lo mismo eso a que yo esté viviendo este ambiente que ahora todavía la aflicción es más grande porque conocemos todo. Hace un ratito me decía la hermana Rosario, si llegamos con la internet a Europa. Digo, sí, si llegamos con la internet a Europa. ¿Sí? Por eso las naciones descuidan mucho de ellos hablar cualquier cosa porque va a salir, todo el mundo lo va a saber. ¿Sí? Entonces sí, tenemos si algo pasa del otro lado allá en Europa, aquí lo vamos a saber. Añádale las situaciones emocionales de nuestras luchas, las opresiones de espíritus que hay territoriales, los espíritus que hemos recibido de la herencia de nuestros antepasados, las debilidades, las enfermedades y cuántas cosas. Usted junta todo eso y va a tener un gran paquete en contra completamente de las cosas maravillosas que se habla del reino, de su justicia, de su amor. Entonces, este es el tiempo tan tremendo en el cual Dios no va a hacer nada por empujarte para que tú lo hagas. Lo único que está revelando es su grande amor en tu corazón. Y está dándonos la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos y que también, como en los tiempos aquellos de Elías, o sea, en el tiempo de Juan Bautista, podamos nosotros escuchar. O seamos la voz o escuchemos
arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, como dice el libro de los Hechos. Como dijo Juan el Bautista, preparad el camino del Señor. Hay uno en medio de nosotros que no conocemos. Jesús está en medio de nosotros, está en espíritu. El Cristo de Dios está en espíritu, en cada espíritu, en cada hijo de Dios, en cada iglesia. Es una realidad. Pero en esa realidad, muchos están esperando que vengan las nubes, otros que sean raptados, otros que vayan para acá, que vayan para allá. Y todo el mundo está mirando desde su montecito. Y si es un monte religioso, no va a ser más grande que el monte de Sión. Pero el monte de Sión está sobre todas las cosas. Y vamos a dejar entonces para la próxima clase, entonces todo lo que es el monte de Sión, teniendo en cuenta, nos hemos acercado al monte de Sión, a la multitud de millares de ángeles, a los espíritus de los justos y perfectos, a Dios el juez y a la sangre de Jesús que clama mejor que la de Abel. Esa es la realidad. ¿Cuán cerca estamos? ¿Y por qué el Señor nos ha dado esa dirección? Porque Sión es el monte más alto, es el reino, es la casa nuestra, es la casa que no se ve, es el reino que no se ve, pero el que tiene que alcanzar es el Hijo de Dios a cada descubierta y tiene que participar de todo lo que está estipulado que participemos, que está incluido ahí para que nosotros podamos manifestar a Jesucristo y el mundo entienda, el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. El mundo crea eso. Bueno, entonces vamos a dejar para la semana que viene esto y si podemos, vamos entonces a repasar, a revisar. No sé si se puede llevar un poquito más todo lo que dice aquí, pero aquí abajo tienes no tengo ahorita copia aquí, pero puedes copiar los versículos. Te voy a dar los versos para que queden grabados aquí. Entonces, vamos a buscar el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de Juan. En el capítulo 13 y 14 vamos a encontrar a Pedro siguiendo al Señor a todos lados, pero en ese momento, en el 13, Jesús le dice a Pedro, donde yo voy ahora, tú no puedes ir, pero me seguirás después. ¿Ok? ¿Se recuerdan? Y entonces después, más adelante dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy a preparar moradas para vosotros. No es nada físico, no es una mansión, no es un chalecito en el cielo. Las moradas de Dios somos nosotros. Y hay muchas casas, en todo el universo hay muchas casas de Dios. Hay mucha gente, muchas moradas. Jesucristo preparó para que nosotros pudiéramos recibir ese espíritu de Él y podamos ser llevados en esta casa nuestra, vamos a ser llevados completamente a la imagen del Hijo, que es lo que nos dijo, el nuevo hombre. El viejo hombre entra en todas las cosas viejas. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, este nuevo hombre es el que tiene que uno perseguir, o debe uno perseguir. Nos reunimos para ser equipados y transformados en ese nuevo hombre. Nos reunimos para comer el cordero, nos reunimos para comer el pan de vida. Como dije la semana pasada, un pedacito de pan, aunque lo hagas para recordar que Jesús murió por ti, y un poquito de vino o de jugo de uva no te va a transformar. Lo que nos da a nosotros la transformación completa es la capacidad del poder de ese reino en nosotros, de ese espíritu en nosotros. Y como hijo de Dios, nuestro destino es el trono. ¿Okay? Próxima reunión, nos vemos ¿dónde? En el trono. ¿Quién está en el trono? El Señor. Y nos ha invitado a que nosotros participemos del trono. ¿Cómo dice Apocalipsis? El que venciere, lo haré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me senté con mi Padre en su trono. Esto es lo que el Señor tiene para nosotros. Es tierno, es una palabra bien hermosa, una palabra que tomada así por el Espíritu de Dios nos santifica en tal forma que nos enternece y nos da a nosotros una capacidad
capacidad, o sea, nos da espíritu a nosotros. Diremos, tal vez, no sé qué idea tú tengas de si en lo que resto de tu vida tú lo vas a alcanzar, pero te digo una cosa, no es problema de tiempo, es problema de la realidad que tú puedas alcanzar dentro de ti. Lo puedes alcanzar en 1 minuto, en 10 días y en 10 años, yo no sé. Pero yo creo que esta noche aquí nosotros hemos sido expuestos a ese amor, y expuestos a ese amor también estamos en su espíritu, y en su espíritu podemos decir, Padre, te gracias porque este es misterio grande, el misterio en el cual tú nos hiciste vivir en este siglo, para que entonces también podamos glorificar tu nombre y somos tus instrumentos. Señor, haz conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Ahora no es lo mismo saber a dónde vamos que estar caminando a ese lugar. Amén. Padre, gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, entonces quedamos así para la próxima semana. Si necesitan algunos otros más versos, pues ustedes tomen ahí las notas. ¿Ok?